pudiese hacer nada, lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, hoy es miércoles 12 de abril del año 2023. Hoy en la tarde, a las 2:30 de la tarde aproximadamente, falleció una mujer maravillosa. Madre de... Ella peleaba por seguir siendo la madre de Ana Lorena, por encima de cualquier cosa, que se la vea como eso, porque dedicó el resto de vida que le quedó desde la muerte de Ana Lorena cuando fue asesinada por los policías podéis ir poniendo las imágenes, se puede hablar encima, cuando fue asesinada por los policías en el asalto que actúan irresponsablemente a Eurocronos, en esta tragedia son los policías. Entonces son los policías también por ello. los que deben recabar las pruebas de que han actuado irresponsablemente. Tenemos un trabajo prácticamente Entonces terminado, ellos no son pero en la medida en la que estás haciendo cosas, se cambian idóneamente las tareas de la nosotros de la hemos fiscalía, actuado de la policía, irresponsablemente del juzgado, y estas siempre pruebas pasa son algo. las que debemos presentar. Ahora estamos Entonces esperando ellos que esconden pruebas. pero Nosotros estamos para trabajando poder terminar el trabajo que tenemos hecho hace rato y estamos esperando esto. La defensa está trabajando, la acusación, nosotros estamos trabajando con las pruebas del IDIF y de la Fiscalía, ¿no? Y de la Fiscalía. Pero de la policía no hay nada. ¿Por qué? Porque no existe un informe del jefe de la policía, el señor Rubén Suárez. No existe un informe donde diga pasó esto. Un ratingo. Que es jefe de la policía en aquel momento. Ya, un ratingo. Me está diciendo que cada policía no hizo un informe de cuál fue su rol. Ni tampoco le exigieron que presenten. Es decir, ¿qué significa? En toda institución pública, usted sabe, todos sabemos, que hay procesos administrativos internos. Ella es Roxana, le reitero, una mujer maravillosa que tuve la suerte de conocer cuando volví de Buenos Aires. Nos encontramos y fuimos amigos a partir de ese día. Y recuerdo haberle dicho, yo me meto hasta donde usted se meta. Yo sabía que esto iba a hacer sin retro porque ella no era de pararse. Hoy día falleció, estaba ya delicada, se murió de dolor. Eso es absolutamente claro. Pero la recordamos y el compromiso con ella fue seguir. Y tanto don Jorge Santisteban, el abogado de ella, y su amigo de Roxana, vamos a seguir buscando que los culpables vayan a la cárcel, porque es lo que corresponde. No porque una cuestión de venganza, sino porque es lo que corresponde. Vamos a los 20 segundos que me regalás y seguimos, dale. Anoche el presidente Arce estuvo con Jorge en Cadena A, Jorge Tejerina en Cadena A, y parte de las cosas que dijo son estas que van hasta comentadas por mí. Terminado eso, vamos a entrar a la entrevista que le hacemos a Susana Seleme con relación a temas como estos. Dale. El presidente Luis Arce tuvo ayer una conversación con
Cadena A y, y Canal 7 de televisión, habló de varias cosas. Es la primera vez que el presidente, como se destaca, es la primera vez que estuvo en un medio de comunicación, lo que no deja de ser una gran cosa, porque el presidente normalmente no habla, normalmente no dice nada, y uno ve que un silencio se está haciendo cada vez más grande y no pasa nada. Él habló del crecimiento económico y dijo: vamos a decepcionar de nuevo los organismos internacionales porque Bolivia va a crecer más de lo estimado para este año. Me tranquiliza que diga que vamos a caer porque eso significa que vamos a crecer más. Me parece una pelotudez. Si ellos dicen vamos a crecer más, o sea, lo que tendríamos que hacer es pedirle al mundo que mierda, diga Bolivia se va a la mierda y a lo mejor subimos al 9% anual y nos cagamos en todo. Me parece una boludez de esa porque lo que están haciendo son proyecciones y no vaticinio. No están diciendo Bolivia va, no. La región va a crecer tanto, consecuentemente, probablemente Bolivia no crezca lo que están pensando. Ahora, si crecemos 3 y el presidente Arce se pone feliz, hay que ser tilín. Hay que ser tilín. El presidente pone algunas de las cosas que dijo. ¿Cuál es la situación de la economía, y yéndonos al tema más coyuntural, de la economía en estos momentos, como por ejemplo lo que se plantea el tema de los dólares, de que no hay dólares, de que están subiendo algunas cosas, algunos precios, de que se está generando una especie de mercado paralelo del dólar? ¿Cómo va a enfrentar eso el gobierno? ¿Cómo está viendo ese problema usted? Bueno, es simplemente entender lo que pasa, que son factores que está ocurriendo en el mundo. En el mundo, luego del problema del COVID, que lo hemos atravesado todos, como conocemos, vino cuando ya la economía estaba tratando, la economía mundial me refiero, estaba tratando de estabilizarse, estaba tratando de crecer, había caído el crecimiento económico de los países desarrollados, había caído el comercio internacional, el comercio mundial había caído. Había muchos indicadores que realmente eran eran como nubarrones negros sobre las economías del planeta. Viene este problema que estamos enfrentando todos, ¿no? De una u otra manera, que tiene que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia. Esa guerra ha generado un incremento de los precios, no solamente de los energéticos, sino también de todo lo derivado de los energéticos, llámese agroquímicos y demás, y por supuesto todo eso conlleva paulatinamente al incremento de alimentos en el planeta. Ya no hay la producción de antes en 2 países que solían ser países realmente que abastecían, que exportaban sus productos. Entonces generó un problema mundial, ¿no? Que fue trastocando país por país. Europa fue el primero en sentirlo, no solamente por los elevados precios de gas. Tenemos inflaciones del 12% en Suecia, por ejemplo. Se imagina, en Suecia, 12%. Estamos hablando de un 10% en Italia. Estamos hablando de que varios países, ¿no? Varios países de Europa están enfrentando graves procesos inflacionarios. Claro, nosotros no vemos mucho de estas noticias, lamentablemente, en los medios de comunicación, pero existe ese hecho real. Hay recesiones, hay crisis en varios países, y eso poco a poco ha ido llegando a la región. Eso ha ido contagiando a países de América Latina, como el Brasil, como la Argentina, como Chile, como propio México, en fin. Hay, pues, evidentemente un contagio del proceso inflacionario, a tal punto que, miren nomás, la anterior semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó una reunión de presidentes, que creo que ya es de conocimiento público ello, preocupado, ¿por qué? Por el tema inflacionario. México está preocupado por el tema inflacionario. Y esto es porque, evidentemente, en toda la región, en todos los países, por el aumento de precios y por la estructura de importación que se tiene en los diferentes países, hoy estamos pagando más por los productos importados. Y Bolivia, y como varios países de la región, tiene pues muchos productos que vienen del primer mundo con tecnología. Estamos hablando de computadoras, de celulares, lo que quieras tú ponerle, de productos que nosotros en nuestra América Latina todavía no producimos. Entonces estamos pagando más por esos productos. Y
todos los países han experimentado una merma en las reservas internacionales. Todos los países, ¿no? Producto de este hecho. Entonces, es preocupante porque todo el mundo está experimentando esta subida de precios. Todos están, y por eso es que esta reunión cobra importancia, la que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él justamente dice, a ver, veamos cómo podemos resolver este tema entre nosotros, porque sabemos que el problema está en todo el mundo, todos los países estamos enfrentando eso, hay países que lo están haciendo mejor que otros, y bueno, Bolivia está ahí con un 3.1% de inflación del año pasado, que para América Latina es pues una tasa de inflación baja, ¿no? Comparando con lo que estamos viendo en Chile, con lo que estamos viendo en Colombia, lo que estamos viendo en varios países de la región, donde las tasas de inflación nunca se había visto estos niveles. Entonces, hay preocupación en el mundo. Entonces, de ahí viene el proceso. Es un problema que interactúa claramente. Bolivia no es una isla, ¿no? Nosotros importamos carburantes, por ejemplo. Somos productores de gas, pero somos importadores de líquidos, de petróleo, de diésel, de gasolina. Y evidentemente cuando suben los precios internacionales, productos, repito, de la guerra, hay pues una mayor erogación de estos productos de importación que impacta, pues, evidentemente en las reservas y en todo eso. Ahora, no solo impacta en nosotros, impacta en los países vecinos con los cuales también nosotros tenemos comercio exterior. Entonces, todos los países están atravesando este problema de liquidez que proviene de estos elementos. La verdad es que no dijo nada, absolutamente nada. Trató de decir, bueno, a nosotros es a lo que menos nos ha llegado la inflación, pero, ¿y la respuesta a la pregunta? ¿Por qué faltan los dólares? ¿Por qué faltan los dólares? Samuel Doria Medina tiene una respuesta muy clara. A ver, ponelo. El presidente dice que la falta de dólares es un problema mundial. La verdad es que hay restricciones financieras en el mundo, pero no solo en Bolivia, en el mundo, pero solo en Bolivia uno no puede acceder a sus propios dólares. Ignorando la realidad no van a resolver los problemas. Y me parece muy claro lo dicho. En ningún otro lado del mundo se ha visto colas de gente para cobrar de su plata, ir a sacar del banco de su propia plata. No pueden. Esta parte no la quiso contestar el presidente y no es correcto. No es correcto eso. Porque nos quedamos como que el presidente diletante trata de dar explicaciones de lo que no tiene explicación. Me está diciendo el presidente que el gobierno se está comiendo los dólares de la gente sin pagarle intereses y no les va a entregar. Ojo, ya llevamos un mes y medio en esto. Ya llevamos un mes y medio en esto. Y siguen sin solucionar el problema real. Entonces uno se tiene que preocupar muchísimo, como me preocupa mucho. ¿No la tenés la de hay que saber cuándo retirarse? Ya, ok. El presidente dijo, escuchen esto, todo partido está sujeto a cambios, a modificaciones, no hay estática en política, hasta ahí está bien. Y lo que está sucediendo con el MAS es que el proceso continúa. Nosotros pasaremos a la historia y hay que saber cuándo cuelgue los cachos, pues como en el fútbol hay que saber. Y yo me pregunto, presidente Arce, ¿usted se ha dado cuenta de la barrabasada que ha dicho? El mundo, usted dijo, somos ciudadanos del mundo y lo que pasa a un lado nos afecta y ok. En el mundo se está peleando por aumentar la edad de la jubilación porque se ha descubierto de hace ya varios años que las personas de más de 60, 70 años todavía producen y generan un montón de cosas. ¿Usted cree que, por lo que yo veo aquí, si usted cree que es la generación de recambio de Evo Morales, está cagado? Porque es de la misma generación de Evo Morales, con 4 años menos que él, 5 años menos que él. Pero yo quiero decirle, presidente, que
Lo que pasa es que no hay que matar a los viejos para que crezcan los hijos o para que crezcan los jóvenes. El mundo hoy es un ejemplo de cómo trabajan los de mayor edad. Víctor Paz Estenssoro, a los 78 años, llegó a la última presidencia y mejoró la economía y lo salvó al país después de la crisis de la UDP. Vargas Llosa, a los 87 años de ahora, el año pasado escribió un libro a los 86, que es un éxito. Andreotti, el presidente de Italia, ha sido 7 veces presidente y, si no me equivoco, sigue. Biden fue presidente a los 78 años del país más importante del mundo. Fidel Castro, su ídolo de usted, a los 81 dejó el gobierno. Angela Merkel lo dejó a los 68 años. Ursula von Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, tiene 64 años. Y doña Cynthia Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, tiene 67 años. Presidente, no es necesario matar a los hijos a los padres para que vivan los hijos. Cada uno irá destacándose por la capacidad intelectual y por la capacidad profesional que ponga. Usted está con esta estupidez de los cambios generacionales, de las etapas generacionales. No, ya llegaron estos, se tienen que ir para darle campo a los otros. Y créame que está equivocadísimo. Está equivocadísimo. ¿Sabe por qué Evo Morales se tiene que ir? No porque tenga 64 años. Se tiene que ir por corrupto, por fraudulento, por haberse ensimismado, por haber creído que el poder era de él, por ser megalómano, porque ustedes lo convirtieron en un dios. Y el tipo se creyó esto del dios y perdió el referéndum. Y como perdió el referéndum, hizo que se le apruebe una ley para que él pueda ser candidato bajo un supuesto derecho humano de la reelección. Pero aparte de eso, hizo fraude y terminó huyendo. Por eso Evo Morales está como está. A Evo Morales lo jodió Evo Morales. No fue su edad. No es la edad la que lo jode a Evo Morales. Es su comportamiento, su conducta. Ha hecho que la gente deje de creer en él. Si usted no lo entiende eso, presidente, seguramente debe querer que Cachito, su hijo, sea el presidente de la República. Y para eso lo está preparando a todo. Y ya sabemos que es todo. Es una vergüenza que el presidente de la República, en un estado de cosas tan complicadas que está viviendo nuestro país, diga, no, esto es como el fútbol, hay que saber cómo, claro, hay que saber cómo colgar los cachos, claro. ¿Sabe por qué no va mal esto? Porque usted está tratando el país con las patas y cree que por tratarlo el país con las patas hay que saber cuándo dejar el fútbol. El fútbol es una cuestión de físico, presidente. El gobernar es un asunto de cerebro. Ese es el problema nuestro, que nuestro presidente piensa que todo es un asunto de físico y él no sabe no se ha dado cuenta siquiera que este es un problema de tener cerebro, piensa y capacidad para hacer las cosas. Lo suyo, presidente, es una vergüenza que usted lo plantee como si fuera, como en el fútbol. Hay gente que tiene que saber por qué. A ver, si Evo Morales no hubiera hecho fraude, hoy sería presidente. Probablemente. Y si siguiera siendo presidente, porque pudo haber ganado la segunda ronda, por eso estoy diciendo, pudo haber ganado, no voy a decir, o Carlos Mesa lo ha podido ganar y también tiene 68 años, 69 años. Pero si Evo Morales hubiera sido presidente, yo le garantizo que usted hubiera seguido chupándole las pelotas, ya no las medias. Y lo hubiera llenado de oro y de oropeles y de todas las cosas.
niéguelo. ¿No estaba usted apoyando la candidatura de Evo Morales? ¿No estaba usted apoyando la candidatura de Evo Morales? Para que sea candidato. Pese a que no podía, estaba. Entonces esto de tenés que irte cuando tenés que saber cuándo irte, no es un problema físico, presidente. El problema de usted es que no piensa antes de hablar. Y mal que nos pese, lamentablemente, para mí lamentablemente, usted es nuestro presidente. Y no haría nada por evitar que siga haciéndolo yo. Lo eligieron, chúpenselo, carajo. Y nosotros aguantarlo. Pero los que lo eligieron, chúpenselo. Pero ya le digo, presidente, usted es muy básico, terriblemente básico. No supo explicar qué pasa, por qué no hay dólares, por qué no puedo, no yo, por qué yo no puedo retirar mis dólares, como dice Samuel Doria Medina. Es muy pobre todo esto. ¿Cómo interpretamos o cómo entendemos esta postura que ha adoptado el presidente Luis Arce en torno al conflicto interno que tiene en su propio partido? Ha lanzado, no sabemos si una directa o indirecta, a Evo Morales y la clase política. Bueno, yo primero partiría por tratar de definir el carácter, la naturaleza política de un partido como el MAS. Y empezaría por decir que a pesar de que el presidente Arce Catacora ha dicho que en algún momento todo el mundo tiene que colgar la chutera como en el fútbol, no me parece una cosa sincera. Precisamente si nos tomamos el trabajo de ver cuál es la naturaleza del proyecto político del MAS y qué es lo que representa, por ejemplo, un candidato, como ya dice, que irían juntos, Arce Choquehuanca o Choquehuanca Arce. En primer lugar, nunca han sido demócratas. La naturaleza intrínseca de un proyecto político como el del movimiento al socialismo, se llama Instrumento Político por la Liberación de los Pueblos o lo que fuera, como lo pensó en su momento Filemón Escobar, que es de donde surge prácticamente toda la corriente ideológica. Demócratas nunca fueron. Ellos son un proyecto político de pensamiento único, que no acepta las diferencias, y en realidad en 17 años que están manejando el poder en Bolivia, lo podemos evidenciar. Que no es solamente el proyecto político del MAS, también podemos decir que el famoso Estado del 52, a partir de la revolución del MNR, también era un partido político de pensamiento único. Entonces, lo que hay que analizar en situaciones como estas es cuál es la naturaleza democrática que está en la base de los proyectos políticos que están en boga, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, porque los partidos políticos han perdido lo que se supone que debían ser, una corriente de relación entre la sociedad y el Estado. El Estado, que aquí en Bolivia, en el caso del movimiento al socialismo, como en el caso de muchos otros partidos de naturaleza autoritaria, populista, de pensamiento único, también la han perdido. Es decir, ya no se relacionan con la sociedad, que es múltiple, que es diferente, sino solamente con un grupito de sus adeptos, de sus afines, que son calcados de una dirigencia que nunca fue democrática. Es decir, utilizan la democracia método, que es ir a votar cada determinado tiempo para elegir los representantes, se supone en una democracia representativa, en una democracia constitucional, en una democracia parlamentaria, pero finalmente ellos echan todo eso al basurero y lo único que pretenden es
ser partido único, pensamiento único, desechar todas las diferencias, empezando por la separación de poderes. Es decir, lo que ha dicho Arce Catacora, desde mi punto de vista, no es nada más que un bla bla, porque si realmente quisiera que en el MAS haya renovación de liderazgos, el principal que tenía que renovar y dar cabida a otras generaciones es su candidato vicepresidente, el señor Choquehuanca. ¿Cuántos años hace que está en ese cargo? Estuvo con Evo Morales, después se retiró, lo mandaron embajador no sé a qué organismo internacional. Es decir, ninguno de esos dirigentes políticos dan pie a que haya una renovación generacional. ¿Generacional en qué sentido? En darle espacio a la gente joven, a la gente nueva, que vendrá o no vendrá con ideas nuevas, pero uno ve a los del MAS, tanto evistas o radicales o renovadores y arcistas, y son cortados por la misma tijera. Claro, Evo Morales es un caso muy especial porque además de querer ser que se creyó el Mesías, porque a que se convierte en Mesías contribuyó mucha gente en Bolivia, mucha gente de afuera, el Caribe, las ONG, incluida la Unión Europea y Naciones Unidas, porque creyeron que un presidente disque indígena, aunque Evo Morales antes del 2005 ni remotamente habló de los pueblos indígenas, ni de los ancestros indígenas, ni de las culturas precolombinas, y se convierte en el presidente indio. Y basta ver lo que ha hecho con los pueblos indígenas, por lo menos del oriente boliviano. A los pueblos indígenas de Occidente, es decir, aymaras y quechuas, ¿qué fue lo que hizo? Les dio unos cargos, les dio una cierta representatividad, una cierta visibilidad política, pero tampoco es que los hubiera sacado desde el punto de vista productivo e ideológico del primitivismo en el que siguen. Y cuando digo primitivismo, no quiero ser obtusa y pensar que todo lo primitivo nos sirve. No, primitivismo en el sentido de que no han hecho aportes desde el punto de vista ideológico y político a Bolivia. Seguimos, y la gente no lo dice, pero yo sí voy a decirlo, seguimos anclados en un pensamiento leninista, estalinista, que fue alimentado por la ex Unión Soviética, pero sobre todo por los partidos políticos comunistas que fueron copia fiel de lo que hubo desde 1917 con la revolución leninista en la ex Unión Soviética. Entonces es la repetición sin cambio de viejos esquemas, de principios del siglo XX, y estamos en el 23, ahorita vamos a llegar al tercer decenio del siglo XXI, y no hay cambio. Renovar pasa por sepultar líderes, digamos, porque ya supuestamente son mayores, cumplen un ciclo, es decir, una nueva generación tendría que desecharlo. Le consulto yo porque hay líderes en el mundo que superan los 60 años y que son buenos líderes, digamos. Bueno, hasta los 80. Hay intelectuales que con más de 80, la verdad, siguen asombrándonos por la claridad de pensamiento que tienen. Renovar no quiere decir desechar. Renovar no quiere decir cancelar la vida de los demás. Renovar quiere decir dar lugar a que entre gente nueva, que se supone nueva generacionalmente, pero también puede que no necesariamente sean jóvenes, cuarentones o cincuentones o sesentones, sino que tengan una visión adecuada al siglo que estamos viviendo, adecuadas al año 2023, después de haber pasado todo lo que hemos pasado. En Bolivia, sobre todo,
que desperdiciamos todo el ciclo de bonanza de las materias primas, que no fue la inteligencia ni la bonhomía del señor Arce Catacora cuando era ministro, fue nada más que la suerte desperdiciada que tuvimos de que los precios, sobre todo del gas, del petróleo, que cuando subió Arce Catacora, cuando subió el ex Morales, creo que valía 20 y llegó a 140. Y no solamente eso, es decir, desaprovechar la tendencia tecnológica, la apertura a las nuevas corrientes de información y comunicación y a la educación adecuada a lo que necesita hoy la sociedad y el mundo. Una sociedad abierta. No puede ser que sigamos encerrados pensando que el chapare va a dominar este país o pensando que la cultura aymara puede imponerse sobre la diversidad, sobre la enorme e increíble rica diversidad que hay en Bolivia. Y ahí rescato, sí, el pensamiento de Fausto Reynaga, que lo reivindicaba Filemón Escobar, la complementariedad de los opuestos. ¿Podremos llegar a eso? ¿Quién sabe? Cosa que dudo si seguimos en manos de unos obtusos como nos están gobernando desde el año 2006. Desde antes también, desde el año 2005, cuando todos los astros se alinearon para que el ex Evo Morales sea presidente. Más claro imposible, y es bueno que la gente del movimiento al socialismo lo entienda. El cambio generacional está en la mente de la gente, en cuánto podás hacer y cuánto seas capaz de dar. Hoy es triste ver jóvenes de 30 años, evistas, a morir fanáticos, indigenistas, no indianistas, indigenistas, en la lógica de García Linera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los mirás y hay fanáticos de Milei y hay fanáticos de Bukele. O sea, esto está muy jodido. Créanme que ninguno de esos dos extremos, nos va a traer la solución a los problemas que tenemos. Lo escuchaba yo a Arce y me da mucha pena porque él sigue diciendo que el problema de la crisis de la economía es la invasión rusa a Ucrania, pero les recuerdo que si bien es cierto que subió la cotización del petróleo, inmediatamente invadió Rusia. A finales de marzo del 2022 ya habían bajado los precios a los niveles que se comercializaban antes. Se quedó en la fotografía el presidente Arce. Esto es lo dramático y lo complicado. Vamos al corte y cuando volvamos hay economía. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.